Bueno, buenos días para todas. Vamos entonces a comenzar el último tema de este periodo, hasta donde lleguemos. Vamos a trabajar este último tema, estadística. Ustedes ya han trabajado un poco eso en otros grados, pero entonces vamos a ver cómo se trabaja la estadística cuando tenemos bastantes datos, ¿cierto? En ese caso, lo más útil y lo que se utiliza normalmente en las empresas, en los negocios, es agrupar los datos. Por eso entonces vamos a trabajar la estadística descriptiva con datos agrupados. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Estas son las notas teóricas que pueden seguir a la vez que van viendo el video, por si necesitan una definición específica o mirar el ejemplo de manera más detallada, también las pueden ampliar. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. En primer lugar, pues recordarles que la estadística es una rama de las matemáticas que, digamos, estudia la información o recoge datos, estudia los datos y mira qué tan probable es que pase o no un suceso. ¿Listo? Pues sabemos que podemos estudiar variables, es decir, cosas que cambian, y en este caso podemos estudiar variables cualitativas, que se refieren como a sucesos que se pueden describir a través de una cualidad, o cuantitativas, que serían medidas o cantidades que se pueden describir a través de números. Por ejemplo, la cualitativa, yo les podría preguntar cuál es la comida que más les gusta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las respuestas que ustedes me darían serían palabras, por ejemplo, sushi, por ejemplo, pizza, ¿cierto? Mientras que si yo les pregunto cuántos años tienen, pues las respuestas no serían palabras, sino que serían números. Entonces, en ese caso, pues podemos estudiar cualitativas o cuantitativas. Pues las cualitativas en general se estudian en primaria, nos vamos a centrar en esos momentos en las cuantitativas. Y además nos vamos a centrar en esas cuantitativas que normalmente en estudios muy grandes pues tienen muchos datos y los datos son muy dispersos, entonces es más fácil agruparlos para que no nos queden muy grandes. No sé si de pronto recuerdan un poquito, cuando trabajamos las cuantitativas uno va colocando los datos y para cada dato va mirando cuántas veces se repite. Entonces, si tenemos muchos datos, imagínense ustedes todas las hileritas que nos quedarían, ¿cierto? Serían muchas. Entonces, lo que hace la estadística es que dice, no nos compliquemos la vida, sino que vamos a agrupar esos datos en grupos, que son lo que vamos a llamar más adelante intervalos. Ya vamos a ver paso a paso cómo se descubren, cómo se hacen. Pero entonces, un ejemplo, supongamos que el colegio se tomara la tarea de calcular las edades de todas las personas que pertenecen a la institución, incluyendo los papás. Entonces, si a eso vamos, pues tendríamos datos desde niñas de primaria que tienen por lo menos 4 años hasta personas que inclusive pueden tener 80. Entonces, imagínense ustedes colocando todas las edades en una tabla, sería muy aburrido, ¿cierto? Entonces, lo que hace la estadística es que dice, no, hagamos pequeños grupos, por ejemplo, los de 4 a 10 o los de 4 a 15, y eso nos permite recoger la información en grupos y luego a partir de esos grupos concluir. Entonces, vamos a mirar cómo se construyen esos grupos, que recuerdo se van a llamar intervalos, y cómo se maneja la información. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces aquí encontramos un ejemplo, vamos a trabajar a través de este ejemplo, y esto mismo que vamos a hacer acá es lo que ustedes van a hacer con los datos que recojan sobre el COVID-19. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Nos dicen que han recogido la información de 15 estudiantes en relación a su estatura, es decir, le han preguntado a 15 estudiantes cuál es su estatura, y hemos recogido los siguientes 15 datos. Entonces tenemos 140 centímetros, 145, 145, 142. En este caso está más o menos organizado, no siempre van a aparecer organizados. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que con toda esta información vamos a construir una tabla de frecuencias en la que vamos a colocar todos los datos que vamos a ir encontrando. ¿Listo? Entonces lo primero, para construir esa tabla, como vamos a hacerlo de manera agrupada, es decir, por pequeños grupitos, es saber de qué tamaño va a ser el grupo, es decir, de 5 a 10 o de 5 a 9, ¿cierto? Es decir, conocer ese tamaño, y a eso es lo que vamos a llamar el rango, ¿listo? El rango. Entonces vamos a comenzar aquí. Lo primero entonces es que voy a colocar aquí una rayita para saber que este es el problema, y ahorita no se nos vaya a confundir como con la información. Entonces vamos a encontrar cuál es el valor mínimo, es decir, el valor más pequeño de nuestros datos, también se le conoce como dato, y el dato mayor. Listo, vamos a encontrar esos dos. Entonces vamos a mirar aquí. Según esto, nuestro dato más pequeño sería este, que sería 140 centímetros.
Esto es muy importante, que no lo vayan a hacer, pues que lo hagan correcto, ¿cierto? Y el dato más grande, según esto, sería 170 centímetros. O sea que nuestro dato mayor sería 170. Luego entonces lo que vamos a hacer es restar. Listo, vamos a restar 170 entre 140. Y eso nos daría el rango, que sería 30, ¿cierto? Bueno, esos entonces serían los valores máximos, o sea, los límites máximos y mínimos. Ahora vamos a mirar cuántos intervalos va a tener nuestra tabla de frecuencia, es decir, en cuántos grupitos vamos a repartir la información. Entonces, para ese caso, eso se llama número de intervalos. En ese caso siempre vamos a coger la raíz cuadrada del total de datos que tenemos. Miren que en este caso el total de datos que tenemos son 15, o sea que vamos a sacar la raíz cuadrada de 15. Para este caso, cogemos la calculadora y específicamente buscamos la raíz de 15. Listo. En mi caso, entonces daría 3,887. Pero entonces, como vamos a hacer grupos, pues no podemos hacer un grupo de 3,87. Entonces siempre lo que vamos a hacer es que lo vamos a aproximar al siguiente número entero, es decir, al número completico. Miren que el siguiente número entero sería 4. Listo, o sea que vamos a hacer 4 grupitos. Ahora, entonces vamos a mirar de dónde a dónde o cómo vamos a armar esos grupitos. Listo, entonces para eso vamos a encontrar ahora sí la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo lo que nos dice es qué tan grande va a ser ese grupo de números, ¿cierto? De dónde a dónde va a ir. Entonces lo voy a colocar aquí. Amplitud del intervalo. ¿Cómo se hace entonces? Entonces en ese caso lo que hacemos es que dividimos el rango, que nos dio 30, que es la resta entre el dato mayor menos el menor, dividido el número de intervalos. ¿Listo? O sea, 30 dividido 4. En este caso pueden utilizar la calculadora. ¿Listo? Igual pues si quieren hacer la división está perfecto. Y eso nos da 7,5. ¿Qué significa eso? Que vamos a dividir nuestra información en 4 grupos y esos grupos van a tener una diferencia o una amplitud, una distancia de 7,5. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se construye. Entonces cuando ya tengan esta información, es decir, el rango que se consigue con los dos límites, el número de intervalos y la amplitud, vamos a pasar a construir los intervalos y como tal la tabla de frecuencia. ¿Listo? Entonces la tabla de frecuencia va a tener varias columnas. Vamos a empezar con la primera. En esta parte siempre va a ir lo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estemos analizando gráficas, si uno se viene para acá y hace lectura de esta primera columna, va a saber cuál es el fenómeno que estamos estudiando. En este caso estamos estudiando la estatura, por eso va a aparecer aquí. Y debajo van a estar todos los intervalos. Para las que les encanta de una vez organizar los cuadritos, ¿cuántos cuadritos o cuántas filas vamos a tener? Pues además de la del título, otras 4, porque ya sabemos que la información la vamos a partir en 4 pedazos. Entonces vamos a empezar a buscar los intervalos. ¿Cómo empieza? Entonces el primer intervalo, pues obviamente va a ser el dato menor, que sería 140 centímetros. Y aquí vamos a utilizar corchetes y paréntesis para decir que esto, cuando tiene corchete, es decir, está cerrado, va a empezar desde 140 y va a ir hasta ¿dónde? Entonces va a ir, lo que vamos a hacer es que a ese primer dato le vamos a sumar la amplitud, es decir, a 140 le vamos a sumar 7,5 y eso nos da 147,5. ¿Listo? Y en ese caso iría abierto. Abierto significa, pues colocamos un paréntesis y eso significa que va a tomar todos los datos que estén antes de 147,5, es decir, 147,1, 147,2,3 hasta 4, pero el 5 no lo va a tomar. ¿Listo? Porque ese sería el siguiente dato que va en el segundo intervalo, o sea que aquí iría 147,5, o sea que si yo tengo un dato que fuera 147,5, ¿a quién pertenece? ¿A este o a este? Pertenece a este porque aquí lo toma, mientras que aquí llega hasta ese pedacito pero no lo toma. ¿Listo? Y aquí a 147,5 le volvemos a sumar 7,5, que es el tamaño de cada intervalo. Y eso nos da 155. Y lo mismo. Este iría con paréntesis
O sea que aquí ya se toma hasta 154,999, pero si nos aparece 155, haría parte del tercer intervalo. O sea que el tercero va desde 155 y otra vez le sumamos 7,5. ¿Listo? Entonces 155 más 7,5 que nos da 162,5. Y lo mismo, habilito. Y ya entonces el último debe ir desde 162,5, le sumamos otra vez 7,5 y eso nos da 170. Y el último pues sí va cerrado y cerrado porque el 170 pues lo tiene que coordinar aquí. ¿Cómo sabemos que hicimos bien nuestros intervalos? Porque todos nuestros datos iniciales deben estar en alguno de estos. ¿Sí? Miren que nuestro dato inicial era 140 y el final es 170. O sea que ahí garantizamos que todos están dentro de este intervalo. Nos quedaron 4, sí, 4. ¿Y cuál es el tamaño que hay entre cada intervalo? 7,5, el mismo para todos. Ahora entonces vamos a seguir con la siguiente columna de nuestra tabla de frecuencia. Bueno, la siguiente columna se llama marca de clase y se representa como email. ¿Para qué nos sirve esta columna? Esta columna va a tener un dato que va a representar a todo el intervalo, porque a veces pues los estadistas no les interesa hablar como tal de tantos datos, sino un dato que represente a todo el intervalo. Y ese dato es el dato de la mitad. ¿Cómo lo conseguimos? Sumamos estas dos cantidades, el intervalo inferior y el superior, y lo dividimos entre 2. Eso es lo mismo que sacar un promedio, ¿cierto? Entonces sumamos esos dos, 140 más 147,5, así, le damos igual, y ese resultado lo dividimos entre 2. Y eso siempre nos va a producir el dato de la mitad. Entonces en este caso nos da 143,75. Ese sería el dato que representa a este intervalo. Igualmente vamos a hacerlo para todos. Bueno, seguimos haciendo los otros. 155 más 162,5 igual, y luego dividido 2. Eso me da 158,75. Y el último que sería 162,5 más 170 igual dividido 2, me da 166,25. Clavecitas para saber que este número está bien. Pues lo primero es que tiene que ser un número que esté entre estos dos, y pues esa es como la clave. Listo, tiene que ser un número que esté entre estos dos. Si les da un número mayor o menor, es porque están haciendo mal la suma y la división. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente columna de esta tabla de frecuencias. Bueno, vamos a pasar entonces a las frecuencias. Vamos a tener en primer lugar siempre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta lo que nos dice es cuántos datos hay por cada intervalo, es decir, cuántos datos hay o cuántas personas miden entre 140 y 147,4, ¿cierto? Porque recuerden que aquí no coge 100. Entonces vamos a mirar en nuestros datos cuántas personas cumplen esta condición. 140, pues sería 1. Les recomiendo que los vayan tachando para que luego no se vayan a equivocar. ¿Listo? 2 y 3. Vamos a mirar si hay más. Entonces tendríamos 3 personas que están entre 140 o que miden entre 140 y 147,5. Luego vamos a mirar todas las que miden entre 147,5 y 155. Ojo que aquí, como está paréntesis, no coge el 155, sino todos los que están por debajo de él. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, este no, y nos faltaría este de acá, 3. O sea que también tiene 3 daticos. Bueno, vamos al siguiente. Desde 155, miren que aquí ya sí lo cogería, hasta 162. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí miren que aquí ya hay más personas. Y el último sería entre 162,5 a 170. Que sería 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y al final lo que hago es que sumo todos esos datos. ¿Cuánto me tiene que dar? Pues el total de personas, que en este caso sería 15. ¿Listo? Entonces aquí iría una nueva columnita, una nueva fila, que sería la suma. Entonces miremos. 3 más 3 me da 6, 6 más 5 me da 11 y 11 más 4 me da 15. O sea que está correcta la información.
Y luego tendríamos la frecuencia acumulada. ¿Listo? La frecuencia acumulada lo que nos dice es la suma hasta ese punto, la suma de frecuencias, o el último intervalo es igual al total de los datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hasta este punto, ¿cuántas personas hay entre 140 y 147? Pues las mismas que aquí, ¿cierto? 3 personas. Luego, pues me está preguntando, en este punto iría, ¿cuántas personas hay entre 140 y 155? Habría 3 en este intervalo y otras 3 en este, o sea que lo que hago es que sumo 3 más 3, que me da 6. Luego, en este punto lo que me dice es cuántas personas hay entre 140 y 162, que sería todas estas que están aquí, o sea, 3 más 3 más 6, que me da 11. Y en ese punto es cuántas personas hay entre 140 y 170, que serían 15. ¿Cómo sé que está bien? Porque estos dos datos siempre deben ser los mismos. Aquí otra manera de hacerlo es que uno siempre coloca esta primera frecuencia, la coloca igual aquí y luego va sumando en diagonal. Miren que si yo sumo estos dos, 3 más 3 me da 6, 6 más 5 me da 11 y 11 más 4 me da 15, ¿sí? Así como en diagonal, yo les hago las flechitas. Este más este me da el de acá, este más este me da el de acá y este más este me da el de acá. ¿Listo? Aquí suma, de aquí igual. Bueno, vamos a pasar a la siguiente columna. Bueno, aquí pues lo mismo, o sea, la frecuencia relativa nos dice cuántas personas hay en cada intervalo, ¿sí? 3 personas entre 140 y 147. Y la frecuencia absoluta lo que nos dice es hasta ese punto cuántas personas hay. Es decir, estos 6 significa que hay 6 personas que miden entre 140 y 155. Significa que el resto mide más de esa cantidad. Listo, vamos a la siguiente columna. Bueno, la siguiente es la frecuencia relativa. Estas frecuencias también nos permiten encontrar los porcentajes. Ahorita vamos a ver cómo se miran, pero lo que nos indican es qué cantidad o qué proporción es cada intervalo en relación a la muestra. ¿Listo? Esto se puede expresar como una fracción o como un decimal o como un porcentaje. Ahorita vamos a mirar pues como las dos. ¿Listo? Entonces lo primero, ¿cómo se hace? Vamos a dividir esta frecuencia inicial, que sería la absoluta, entre el total de datos, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo me quedaría 3 sobre 15, para esta sería también 3 sobre 15, para esta sería 5 sobre 15 y para esta sería 4 sobre 15. Otra vez es la frecuencia absoluta sobre el total de personas encuestadas. ¿Listo? Insisto, eso se puede representar como decimal, es decir, podemos dividir esas dos cantidades. 3 dividido 15 me da 0,2, o sea que eso también sería 0,2. 5 dividido 15 me da 0,3 y 4 dividido 15 me da 0,26. En este caso, bueno, aquí se aproxima 27. También podemos, o siempre se debe, pues como encontrar el total, es decir, la suma de todo esto. Podemos hacer la suma de las fracciones, miren que todas son homogéneas porque tienen el mismo denominador, o de los decimales. Si vamos a hacer la de las fracciones, nos tiene que quedar obviamente 15 sobre 15, entonces miremos, como son homogéneas, colocamos el mismo denominador, que sería 15, y sumamos los numeradores. 3 más 3, 6, más 5, 11, más 4, 15. Y los decimales, pues toda esa suma nos debe dar 1. Esto normalmente, pues como son decimales, a veces sobran cifritas, pues nos da 0,999, pero pues uno lo aproxima a 1. ¿Listo? Recuerden que aproximado es como un igual así, curviadito. Igual pues si lo quieren hacer, 0,2 más 0,2 más 0,33 más 0,27, nos tiene que dar 1. A mí me dio exactamente 1. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente. La siguiente sería la frecuencia relativa acumulada, que es esa misma n pero mayúscula. La verdad es que yo siento que estas pues no se utilizan tanto, sino que son muy útiles luego para hablar de los porcentajes. Bueno, en este caso cumple la misma función de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Va sumando,
para decir hasta ese punto qué cantidad hay. ¿Listo? Entonces aquí sería, la primera siempre es igual, la que sigue entonces la pueden hacer sumando los dos numeradores o con el valor de la frecuencia acumulada, sería 6 sobre 15, 11 sobre 15 y 15 sobre 15. Miren que aquí siempre llegamos al 15 sobre 15. ¿Listo? Lo mismo, si quieren pueden encontrar el decimal, cada uno representa, ya sabemos que 3 sobre 15 es 0,2, este sería 0,4, este sería 0,73 y este es 1. Esto. Y ya, digamos que estas de aquí nos permiten siempre, si está buena, miren que también aquí nos quedan estas dos iguales, y ya estas nos permiten encontrar los porcentajes. ¿Listo? Normalmente no se encuentra el porcentaje acumulado, sino el porcentaje para cada intervalo. ¿Listo? El porcentaje lo representa qué porcentaje de la muestra está o pertenece a ese intervalo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué hacemos para encontrar el porcentaje? Simplemente a esa proporción la multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces pueden hacerlo 3 dividido 15 por 100 o 3 por 100 dividido 15 o 0,2 por 100 de una vez. ¿Listo? Entonces se los voy a anotar por aquí para que no se les olvide. Sería 3 por 100 dividido 15, que es el total, ¿cierto? Es decir, la frecuencia absoluta por 100 dividido el total de los datos. ¿Listo? Entonces vamos acá. 3 por 100 me da pues 300, obviamente, dividido 15 me da 20. ¿Listo? Que si ven, es este mismo valor, pero pues con los ceros, ¿cierto? En este caso, como también es 3, o sea que es un 20%, en este sería 5 por 100, que da 500, dividido 15 me da 33,3. Y el último, que sería 4 por 100, o sea 400 dividido 15, que me da un 27%. Y lo mismo si lo sumo, me tiene que dar un 100%. Entonces aquí sería 20 más 33,3 más 27, a mí me dio 100,33. Eso puede pasar, que se nos pase un poquitico o que sea 99, tanto. Eso pasa pues porque estamos utilizando decimales y hace parte pues como de la relación, pero bueno, creo que porque aquí me pasé, sí. Entonces esto nos daría 100. ¿Listo? Y esos serían los porcentajes. ¿Qué significa? Que hay un 27% del total de las personas que miden entre 162,5 y 170. ¿Qué significa este 20%? Pues que hay un 20% de las personas que miden entre 147 y 154, ¿sí? Pero que aquí no toma 55. Y podemos hacer lo mismo para la frecuencia acumulada. Entonces aquí pondríamos porcentaje acumulado. Y lo que hacemos es lo mismo que el anterior, vamos sumando. El primero sería igual a 20 y vamos sumando así, 20 más 20 me da 40, 40 más 33 me da 73, ¿sí? Y 73 más 27 me da 100. ¿Listo? Y estos dos serían iguales. ¿Qué significa, por ejemplo, este 73? Que el 73% de las personas miden entre 140 y 162. ¿Este 40 qué significa? Que hasta aquí hay un 40% de las personas, es decir, que un 40% de la población mide entre 140 y 155. Bueno, entonces, con esta información de las tablas de frecuencia, eso mismo que está aquí es lo que ustedes van a hacer con la información. ¿Qué van a hacer? Por parejas o por tríos, van a escoger un país, un municipio, un departamento y van a buscar durante 20 días el número de contagiados por cada día y los van a escribir así. Supongamos que en un día se contagian 5, entonces 5. En el siguiente día 10, entonces 10. En el siguiente día 15, entonces 15. Y van poniendo la cantidad de contagiados para 20 días sucesivos. ¿Listo? Ahí en el muro van a encontrar unos links que les van a permitir indagar la información. Si de pronto no les va muy bien buscando, pues ahí les ayudamos un poquito. Lo importante es que no pueden repetir país, entonces en el chat me van a ir escribiendo
cada equipo, pues el país que ya han escogido para que las demás sepan y no escojan ese mismo. ¿Listo? El país, el municipio o el departamento. Van a ser 20 días, o sea, casi esto mismo, pero no con 15 datos, sino con 20, y van a construir toda la tabla de frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces cualquier dudita me van preguntando, y bueno, así quedamos. Las que llegaron hasta aquí, me mandan un dedito arriba para saber que estuvieron por acá. ¿Listo? Feliz día para todas.